Escribe en los comentarios qué opinas de la historia. ¿Debería haber dejado a mi esposa y a mi pequeño hijo? ¿Debería haberlas acogido conmigo? Me llamo Víctor y trabajo como ingeniero desde hace más de 10 años. Mi vida siempre estuvo marcada por una estructura clara, pero el núcleo de este orden era mi esposa Elena. Llevamos 8 años casados, al menos eso pensaba yo, teníamos una relación sólida y feliz. Elena era una de esas mujeres que podían iluminar una habitación solo con su presencia. Sus brillantes ojos verdes y su sonrisa abierta fueron la razón por la que me enamoré de ella de manera irreparable. Nuestra vida juntos parecía perfecta, una casa pequeña en las afueras, planes para el futuro y la esperanza de formar pronto una familia. Elena se había entregado por completo al rol de ama de casa y futura madre, mientras yo me iba a trabajar todos los días para financiar nuestra vida. Estaba orgulloso de que funcionáramos como equipo, o al menos siempre lo había creído así. Teníamos nuestras rutinas, los sábados íbamos a hacer las compras, los domingos paseábamos por el parque. A ella le encantaba probar nuevas recetas y yo disfrutaba las tardes en las que cocinábamos juntos. Todo estaba organizado, casi idílico. Nuestros amigos nos admiraban por nuestra aparente armonía. Elena era la mujer que siempre había querido a mi lado, y yo estaba seguro de que yo era el hombre que ella quería. Pero últimamente algo había cambiado. Al principio fueron solo detalles pequeños, se volvió más reservada, parecía estar más distraída. Pensé que se debía a su deseo de ser madre pronto y no le di mayor importancia. Si solo hubiera estado más atento en ese momento, tal vez habría notado las primeras grietas en nuestra fachada aparentemente perfecta. Pero como dice el dicho, el amor ciega. Todo comenzó una mañana aparentemente común de sábado. Estaba cortando el césped en el jardín cuando vi a Elena junto a la valla del jardín. Estaba conversando con un joven que hasta ese momento solo había visto de pasada. Era un tipo delgado, tal vez de unos 20 años, con el cabello corto y oscuro y una sonrisa siempre autocomplaciente. Se llamaba Joe, un vecino nuevo que se había mudado a la casa de enfrente hacía unos meses. Elena parecía inusualmente animada, casi exuberante, mientras hablaba con él. Se reía de algo que él había dicho y se pasaba un mechón de cabello detrás de la oreja, un gesto que solo hacía cuando estaba nerviosa o especialmente interesada. Dejé ese pensamiento de lado. Ella era educada y no vi razón para interpretar algo negativo. Después, Joe apareció repetidamente. Comenzó siendo algo inofensivo, una breve conversación mientras ella se sentaba en el jardín o un encuentro casual mientras hacía las compras. Parecía estar siempre cerca de ella cuando yo no estaba. Era uno de esos chicos que, con su encanto travieso y una cierta osadía, conseguía integrarse en la conversación. Elena lo mencionaba de manera casual en nuestras conversaciones. Joe me dio un consejo sobre las nuevas plantas, decía una vez. Oh, Joe cree que la tienda de la esquina tiene muy buenas ofertas. No le di importancia. ¿Por qué habría de hacerlo? Era un chico del vecindario y Elena siempre había sido amable con los demás. Pero algo en él me incomodaba. Tal vez era la manera en que la miraba, demasiado tiempo, demasiado intensamente. O tal vez el saber que no tenía un trabajo estable y que se ganaba la vida con pequeños trabajos ocasionales. Había rumores de que estaba involucrado en negocios dudosos, pero los ignoré. Después de todo, los rumores son solo rumores, pensaba yo. Luego sucedió algo que finalmente despertó mi atención. Una tarde llegué más temprano del trabajo. Cuando subía por el camino de entrada, vi la bicicleta de Joe frente a nuestra casa. Cuando abrí la puerta, escuché voces desde la sala. Elena y Joe se reían de algo que no podía entender. Fue una sensación extraña, como si estuviera entrando en una escena que no era para mí. Elena casi saltó de su asiento cuando me vio. «Oh, Víctor. Qué temprano llegaste», dijo apresuradamente, mientras recogía la taza de café de Joe. «Sí, no había mucho en el trabajo», respondí, mirándola con curiosidad. «¿Está todo bien?» «Claro», dijo rápidamente, añadiendo, «Joe solo vino a ayudarme con un problema en el ordenador». Parecía nerviosa, y no pude decir si era por mi llegada repentina o por algo más. Joe se levantó relajadamente del sofá, se puso la chaqueta y me sonrió. «No hay problema, vecino. Me alegra poder ayudar». Me dio una palmada en el hombro y se fue por la puerta.
Me quedé parado mirando a Elena. ¿Por qué no me lo dijiste cuando estaba aquí? Yo también podría haber ayudado. Víctor, no era nada grave. Además, siempre estás tan ocupado, dijo ella, tratando de sonar tranquila. Pero había algo en su mirada que me inquietó. Algo que no supe identificar. Tal vez debería haberlo cuestionado más en ese momento. Sin embargo, lo dejé pasar y volví a nuestra rutina diaria, un error que más tarde me costaría caro. Fue una noche como cualquier otra, hasta que de repente las sirenas rompieron el silencio de nuestra calle. Estaba en la cocina lavando los platos, mientras Elena se sentaba en su sillón favorito leyendo un libro. Las luces rojas y azules brillaban a través de las cortinas, y mi curiosidad me hizo mirar por la ventana. Frente a la casa de Joe había 2 patrullas de policía, y varios oficiales los sacaban esposado. ¿Qué está pasando aquí?, y pregunté en voz alta, más para mí mismo que para Elena. Ella ya estaba detrás de mí, mirando también por la ventana. Sus ojos se abrieron y se tapó la boca con la mano. ¿Es Joe? ¿Qué le han hecho?, preguntó con una mezcla de sorpresa y preocupación. Me encogí de hombros. No lo sé. Probablemente haya hecho algo. Un tipo como él no me sorprende. No puedes decir eso, Víctor, respondió rápidamente. Su voz tenía un tono agudo e inusitado. Tal vez sea un malentendido. Quise contradecirla, pero me quedé callado. ¿Qué sentido tenía discutir sobre eso? Joe no era precisamente un vecino ejemplar, y si la policía lo estaba arrestando, debía haber una razón. A la mañana siguiente leí en el periódico lo que había sucedido. Joe estaba involucrado en un robo a mano armada. Él y 2 cómplices habían asaltado una pequeña tienda, y un policía había muerto durante el atraco. Parece que Joe se entregó a la policía después de que sus amigos escaparan. Cooperó con los oficiales para obtener una sentencia más leve. A pesar de eso, se enfrentaba a 1 año y medio de prisión. Le pasé el periódico a Elena, que estaba inusualmente callada. Ella hojeó las páginas y sus rasgos faciales cambiaron, mostrando una mezcla de tristeza y horror. Es horrible, dijo finalmente, dejando el periódico sobre la mesa. Es tan joven. Su vida está arruinada ahora. Ha matado a un policía, Elena, respondí con firmeza. Esto no es un simple error. Es un crimen. Él no disparó, Víctor, refutó ella. Cometió un error, sí, pero siempre hay razones por las que las personas hacen cosas así. Tal vez no tenía otra opción. Sus palabras me sorprendieron. ¿Por qué mostraba tanto compasión por alguien como Joe? Era como si lo estuviera defendiendo, como si él fuera la verdadera víctima. Sin embargo, en lugar de seguir insistiendo, dejé la discusión. No quería pelear por alguien que no debería tener importancia para los dos. Pero su reacción no me dejó en paz. En los días siguientes, habló mucho de Joe. Contaba lo difícil que debía haber sido su vida y lo injusto que a veces era el mundo. Es tan joven y está solo. Nadie se preocupa por él, me dijo una tarde mientras giraba pensativa su taza de té. Él eligió su camino, Elena, le respondí con frialdad. Ahora tiene que afrontar las consecuencias. Me miró con los ojos llenos de reproche. A veces desearía que fueras un poco más compasivo, Víctor. La conversación me dejó incómodo. Traté de olvidar la historia de Joe, pero Elena parecía estar completamente absorbida por ella. Lo que no sabía en ese momento era que esto solo era el principio. Después de la detención de Joe, hubiera esperado que el capítulo estuviera cerrado para nosotros. Sin embargo, en el caso de Elena, fue todo lo contrario. Se volvía más reflexiva, parecía ausente, y de alguna manera, diferente. Era como si se estuviera retirando a un mundo al que yo no tenía acceso. Los primeros signos fueron sutiles. Pasaba más tiempo sola, a menudo desaparecía durante algunas horas con la excusa de que necesitaba tiempo para ella. Antes, solíamos compartir esos momentos, paseos por el parque, conversaciones con una taza de café. Ahora, parecía reclamar esos momentos para sí misma. No es nada, Víctor, me decía cada vez que le preguntaba. Solo estoy un poco estresada. Al principio acepté sus explicaciones. Tal vez realmente solo fuera el estrés.
Tal vez estaba lidiando con la historia de Joe más de lo que quería admitir. Pero con el tiempo, empezaron a acumularse las extrañas situaciones. De repente, Elena empezó a proteger su teléfono móvil. Antes, solía dejarlo tirado en cualquier sitio, pero ahora siempre lo tenía en la mano o cerca de ella. Los mensajes que recibía los respondía a menudo con una ligera sonrisa o con una mirada nerviosa hacia mí. «Solo es Lisa», dijo una vez, moviendo el teléfono con indiferencia. Lisa era una de sus amigas, pero no podía evitar el sentimiento de que algo no encajaba. Sus salidas también se hicieron más frecuentes. A veces era un curso de yoga, otras veces decía que necesitaba dar un paseo para despejar la cabeza. Le pregunté si quería que la acompañara, pero siempre me respondía educadamente que no. «Este es mi lugar de escape, Víctor», me decía. «¿Lo entiendes, verdad?» No lo entendía. ¿Por qué necesitaba tanto espacio de repente? ¿Y por qué me sentía como un intruso en mi propia vida? Una tarde, cuando se había quedado fuera más tiempo de lo habitual, una mezcla de preocupación y frustración me invadió. Tomé su computadora portátil, que ambos usábamos de vez en cuando, y abrí el navegador. No era espiar, al menos eso me decía a mí mismo. Pero lo que encontré me hizo detener el corazón. Había buscado los horarios de visitas de la prisión local. La pregunta ardía en mi lengua cuando ella llegó a casa. Pero cuando entró por la puerta, se veía tan relajada, tan satisfecha, que no pude traerme a mí mismo a preguntarle. «¿Te fue bien en tu paseo?», le pregunté en su lugar, tratando de mantener mi voz tranquila. «Sí, fue justo lo que necesitaba», respondió ella con una sonrisa. Pero sus palabras sonaban vacías y no podía deshacerme de la sensación opresiva en mi pecho. En los días siguientes, mi inquietud creció. Empecé a fijarme en pequeños detalles, la forma en que se arreglaba antes de salir, las miradas furtivas a su teléfono móvil, la sonrisa insegura cuando le preguntaba dónde había estado. Cada una de sus respuestas me parecía un pedazo de una mentira más grande que no lograba entender. Una tarde, mientras ella estaba en la ducha, tomé su teléfono móvil. Sabía que estaba mal, pero no pude evitarlo. Los mensajes estaban borrados. Todo. No quedaba ni una sola conversación. Mi estómago se apretó. ¿Por qué alguien limpiaría su teléfono de esa manera si no tuviera nada que ocultar? No la confronté de inmediato. Quería pruebas, algo tangible. Pero dentro de mí, una oscura sospecha comenzó a formarse, una sospecha que no me dejaba tranquilo. Elena se estaba retirando cada vez más, y yo quedaba con la sensación de que nuestra vida en común se estaba desmoronando lentamente. Era una tarde fresca cuando decidí regresar más temprano del trabajo. Una inquietud interna me había acompañado durante todo el día, una sensación que no lograba deshacerme de ella. Mientras conducía por las calles de nuestro pequeño vecindario, un vistazo familiar en el estacionamiento de la prisión local me distrajo, el coche de Elena. Frené abruptamente, mi corazón latió más rápido. ¿Qué hacía allí? Ella me había dicho que iba a tomar un café con Lisa. Pero su coche estaba claramente estacionado en ese estacionamiento sombrío, rodeado por las altas cercas y las cámaras de seguridad de la prisión. Estacioné mi coche un poco más lejos y esperé. Pasaron unos minutos mientras observaba la entrada, siguiendo cada movimiento. Luego la vi. Elena salió por la puerta principal de la prisión, su postura tensa, sus pasos apresurados. Estaba sola, pero su nerviosismo era evidente. Se detuvo un momento, miró a su alrededor y luego caminó rápidamente hacia su coche. Mi cabeza era un caos de preguntas. ¿Qué hacía allí? ¿Había ido a ver a Joe? No había otra explicación. Cuando se subió al coche y se fue, decidí seguirla. Conduje pegado a ella, mis pensamientos se desbordaban. ¿Qué estaba ocultando? ¿Por qué no me había dicho que visitaba a Joe? Finalmente, ella se detuvo en una calle secundaria, no lejos de nuestra casa. Aparqué unos metros detrás de ella y esperé a que saliera del coche, antes de acercarme. «Elena», grité, y ella se sobresaltó. Se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos. «¿Víctor?» Su voz sonó tensa, como si no esperara verme allí. «¿Qué haces aquí?» «Te podría hacer la misma pregunta», respondí con dureza. «¿Qué hacías en la prisión?» Tragó saliva, su mirada se desvió nerviosamente.
Yo, solo quería visitar a alguien. ¿A alguien? Crucé los brazos. ¿A Joe? Evitó mi mirada, sus manos temblaban ligeramente. Sí, admitió finalmente, en voz baja. Solo quería ver cómo estaba. No tiene a nadie más. Elena, es un criminal, le dije, con la rabia casi palpable en mi voz. ¿Por qué te importa tanto? Porque es un ser humano, Víctor. Gritó ella, con los ojos brillando de furia. Cometió un error, sí, pero no es un monstruo. Necesita a alguien que crea en él. ¿Y esa persona eres tú? Sacudí la cabeza incrédulo. ¿Qué está pasando aquí, Elena? ¿Por qué me ocultas esto? Ella dio un paso atrás, cruzando los brazos en una postura protectora. Porque sabía que ibas a reaccionar así. No lo entiendes. Siempre ves las cosas en blanco y negro. ¿Y qué veo yo aquí, Elena? Di un paso más cerca, mi voz ahora era más baja, pero llena de amargura. ¿Veo a una mujer que se interesa más por un hombre extraño que por su propio esposo? Ella me miró, y por un momento pensé que iba a llorar. Pero en lugar de eso, levantó la barbilla y dijo fríamente, no tiene nada que ver contigo, Víctor. Lo hago porque es lo correcto. Me reí amargamente. ¿Lo correcto? Elena, eres mi esposa. Tu lugar está aquí, conmigo. No con un tipo que está tras las rejas. Ella no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta, subió a su coche y se fue. Me quedé allí, mirando el lugar vacío, sintiendo como algo dentro de mí se rompía. Fue el momento en el que me di cuenta de que estábamos al borde del abismo, y Elena no hacía ningún intento por evitar que cayéramos. La noche siguiente, cuando Elena llegó a casa, la tensión entre nosotros era casi palpable. Ella intentaba comportarse como siempre, pero su sonrisa era forzada, sus movimientos inquietos. Yo esperaba en la cocina, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándola directamente a los ojos cuando entró. Siéntate, Elena, dije en voz baja, aunque por dentro hervía. Necesitamos hablar. Ella se detuvo, aferrando con fuerza las correas de su bolso. Víctor, estoy cansada. ¿Podemos hablar de esto más tarde? No, hablamos ahora, mi voz fue firme, y ella sabía que no tenía sentido seguir evadiendo el tema. A regañadientes, dejó su bolso en el suelo y se sentó en la mesa. Respiré hondo antes de continuar. Te vi frente a la prisión, Elena. Sé que visitas a Joe. Explícamelo. Su expresión cambió entre sorpresa y resignación. Puso las manos planas sobre la mesa y finalmente me miró. Sí, lo visito, admitió, su voz baja, pero sin remordimientos. Desde hace 2 meses. ¿2 meses? Repetí, incapaz de ocultar mi ira. ¿Y no pensaste que debería saberlo? No quería ocultártelo, Víctor, dijo, evitando mi mirada. Solo sabía que no lo entenderías. ¿Qué se supone que debo entender? Me incliné hacia adelante, apoyando las manos en la mesa. ¿Que dediques tu tiempo y energía a un criminal que no tiene nada que ver con nosotros? Ella suspiró, sus hombros cayeron. Cometió un error, Víctor. Pero no es una mala persona. No tiene a nadie más. Su familia lo dejó, sus amigos también. Solo quería estar allí para él. ¿Estar allí para él? Mi voz se alzó sin querer, y tuve que forzarme a hablar con calma. Elena, yo soy tu esposo. Yo soy el que deberías apoyar. No algún tipo que está tras las rejas porque cometió un crimen. No se trata de ti, Víctor. Me miró directamente, sus ojos brillando de frustración. Se trata de lo que es correcto. Joe es una persona que necesita ayuda. No puedo ignorarlo. ¿Y qué pasa conmigo? Pregunté amargamente. ¿Qué pasa con nuestra vida? ¿Con nuestro matrimonio? ¿Crees que todo va a seguir igual mientras te sacrificas por Joe? Nunca dije que me estuviera sacrificando, respondió con firmeza. Solo hago lo que me dicta mi corazón. Él no es el único responsable de lo que pasó. Estaba en una mala situación, y... La interrumpí con un gesto de rabia. Deja de defenderlo, Elena.
Es un adulto que hizo una elección. Y ahora tú estás pagando las consecuencias, y yo también. Ella se quedó en silencio, mirando la mesa. Sabía que mis palabras la habían golpeado, pero al mismo tiempo parecía no estar dispuesta a ceder en su postura. ¿Qué esperas de mí, Elena? Finalmente pregunté, mi voz agotada. ¿Debería aceptarlo? ¿Hacer como si todo esto fuera normal? No lo sé, susurró. Solo sé que tengo que hacerlo. Por favor, entiéndeme, Víctor. Pero no entendía nada. Solo veía cómo la mujer que amaba se alejaba cada vez más de mí, impulsada por un deber que no podía comprender. Y en ese momento supe que nuestro matrimonio estaba en peligro, no por Joe, sino por la negativa de Elena a permitirme ser parte de su mundo. Después de nuestra conversación, esperé que Elena recapacitara. Pero, en lugar de eso, todo empeoró. Sus visitas a Joe no cesaron, de hecho, parecían volverse más frecuentes. Se iba varias veces a la semana por horas, y cada vez me dejaba con una mezcla de ira y desesperación. ¿Dónde has estado esta vez? Le pregunté una noche, cuando llegó tarde a casa. Su abrigo aún olía ligeramente a metal frío y desinfectante, el olor inconfundible de la prisión. Ya te lo dije, Víctor, respondió, dejando su bolso. Estuve con Joe. Elena, esto tiene que terminar, dije, mi voz temblando de ira contenida. Esto no es normal. Estás sacrificando nuestro matrimonio por alguien que no tiene nada que ver con nosotros. Ella se dio la vuelta, sus ojos llenos de desafío. Eso no es cierto. Yo no estoy sacrificando nada. Tú eres el que lo estás convirtiendo en un problema. ¿Un problema? Di un paso hacia ella, mis manos hechas puños. Pasas más tiempo preocupándote por un criminal que por tu propia familia. ¿Cómo se supone que vea eso? Él me necesita, Víctor, dijo ella, su voz casi suplicante. No tiene a nadie más. Tú tienes todo lo que necesitas. ¿Por qué no puedes confiar en mí? ¿Confiar? Me reí amargamente. ¿Cómo se supone que te confíes si me mientes constantemente y haces estas visitas a escondidas? ¿Realmente crees que eso no tendrá consecuencias para nosotros? Ella no dijo nada, evitó mi mirada y fue a la cocina a buscar agua. Era como si hubiera decidido ignorar mi ira. La situación siguió escalando cuando comencé a vigilar sus ausencias con más atención. La seguí una vez para asegurarme de que realmente iba a la prisión. Y efectivamente, estacionó su coche en el mismo lugar de siempre, entró y salió horas después. El pensamiento de que dedicaba su tiempo y energía a otro hombre ardía en mí como una herida abierta. Cuando regresó esa noche, la esperé. Elena, esto no puede seguir así, dije, antes de que pudiera siquiera quitarse el abrigo. Ya no puedo soportarlo más. Se detuvo, su rostro una máscara de agotamiento y frustración. Víctor, te he explicado todo. ¿Qué más quieres de mí? Quiero que dejes de hacer esto, dije con firmeza. Quiero que te concentres de nuevo en nosotros, en nuestra vida. No en Joe. No puedo, dijo ella en voz baja, casi tímidamente. Le prometí que estaría allí para él. No puedo abandonarlo. ¿Y qué hay de mí? Grité, las palabras salieron de mí como un torrente. ¿Y de tu esposo? ¿Estás dispuesta a dejarme por él? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se mantuvo firme. No es justo, Víctor. Me estás poniendo en una situación que no puedo resolver. En ese momento, sentí como si ella ya hubiera tomado su decisión, y yo no era el elegido. Las noches se volvían más silenciosas, los días más fríos. Elena y yo seguíamos viviendo juntos, pero la brecha entre nosotros crecía imparable. Cada una de sus visitas a Joe era una nueva puñalada en mi ya herido corazón, y mi frustración se convertía lentamente en algo más oscuro, una ira que ya no solo estaba dirigida hacia ella, sino también hacia mí mismo. ¿Cómo la dejé llegar hasta aquí? ¿Por qué no actué antes? Pero en el fondo, sabía que las respuestas a esas preguntas ya no importaban. El daño ya estaba hecho, y nuestro matrimonio estaba al borde del abismo. Fue una noche común de miércoles cuando Elena me dio la noticia. Ella había preparado la cena, y yo estaba colocando la mesa cuando entró tímidamente en la sala.
sus manos temblaban ligeramente, y en sus ojos había una expresión que no lograba descifrar, una extraña mezcla de emoción y miedo. Víctor, comenzó en voz baja, casi susurrando. Tengo que decirte algo. Dejé los cubiertos y me giré hacia ella. ¿Qué pasa?, pregunté, preocupado por su tono tan nervioso. Ella respiró profundamente antes de decir las palabras. Estoy embarazada. Por un momento, el tiempo se detuvo. Mis pensamientos se agitaron. ¿Embarazada? Elena y yo habíamos hablado muchas veces sobre tener hijos, pero en los últimos meses el tema parecía más lejano que nunca. Y sin embargo, sentí como una cálida sensación de esperanza se extendía en mi pecho. Tal vez esta era la oportunidad de salvar nuestra relación, un nuevo comienzo, un objetivo común. Eso es increíble, dije finalmente, con una sonrisa sincera que se dibujó en mi rostro. Es lo que siempre hemos querido, ¿no? Elena sonrió también, pero su sonrisa parecía forzada, casi dolorosa. Negó con la cabeza ligeramente. Sí, lo es, murmuró. Solo pensé que tal vez ahora no es el momento adecuado. No existe el momento perfecto, le dije, acercándome a ella. Pero lo lograremos, Elena. Vamos a ser una familia. Quise abrazarla, sostenerla, pero ella evitó mi mirada. Sé que todo esto cambia las cosas, Víctor, dijo finalmente. Pero necesito tiempo para acostumbrarme a la idea. Asentí con comprensión, aunque no entendía completamente su resistencia. Claro, Elena. Tomemos todo el tiempo que necesitemos. Pero es una buena noticia. De verdad. Sin embargo, esa esperanza que tanto quería aferrarme comenzaba a desmoronarse rápidamente. El comportamiento de Elena no cambiaba, seguía distante, desapareciendo con regularidad, y sus explicaciones se volvían cada vez más vagas. Intenté confiar en ella, pero la sensación creciente de que algo no estaba bien no me dejaba en paz. Una noche, cuando se retiró temprano a la cama, noté que había dejado su teléfono en la mesa de la cocina. El impulso de mirarlo era demasiado fuerte. Con las manos temblorosas, desbloqueé el dispositivo y busqué algo que pudiera confirmar o refutar mis dudas. Pero nuevamente, todo estaba borrado. Ningún mensaje, ninguna llamada, nada que explicara sus ausencias frecuentes. Miré la pantalla vacía y sentí como mi esperanza se transformaba en desesperación. ¿Por qué se comportaba así cuando acabábamos de recibir la noticia más importante de nuestras vidas? ¿Por qué no sentía alegría de su parte, ni conexión alguna? Las dudas comenzaron a torturarme. Recordé las horas que pasaba con Joe, y una oscura sospecha comenzó a formarse en mi mente. No quería permitir ese pensamiento, no quería envenenarme con desconfianza. Pero en lo más profundo de mí, sabía que tenía que descubrir la verdad, fuera como fuera. Por el momento no dije nada. Mantuve la fachada, fingí ser el padre feliz. Pero por dentro me preparaba para enfrentar la verdad, no importaba cuán dolorosa fuera. El día que nuestro hijo debía nacer comenzó como cualquier otro. Estaba nervioso, pero también lleno de anticipación. En las últimas semanas, Elena había permitido algo más de cercanía, y me aferraba a la esperanza de que quizás, a través del bebé, podríamos volver a encontrar el camino el uno hacia el otro. Cuando comenzaron los dolores, la llevé al hospital. Su mano en la mía estaba fría y sudorosa, pero le sonreí con ánimo. Lo vamos a lograr, le dije. Ella solo asintió y apartó la mirada. El parto fue sencillo, y pronto una enfermera salió para informarme de que todo había salido bien. Es un niño, dijo sonriendo. Felicidades, papá. Un niño. Mi corazón se sentía pesado y ligero al mismo tiempo. No podía esperar para verlo. Pero cuando entré en la habitación y eché un vistazo por primera vez a mi hijo, me quedé sin aliento. El pequeño cuerpo en los brazos de Elena tenía un tono de piel visiblemente más oscuro que el nuestro. Su cabello era negro y ligeramente rizado, y sus ojos, tan oscuros como la noche. Me quedé paralizado, incapaz de formular un pensamiento claro. Elena pareció notar mi reacción, pues evitó mi mirada, y sus manos sostuvieron al bebé como un escudo protector. Es hermoso, ¿verdad?, dijo con voz temblorosa. Me obligué a sentir. Sí, hermoso. Pero en mi cabeza,
todo pedía respuestas. Sabía que no había una explicación lógica para lo que veía, salvo una. Las horas después del parto fueron un torbellino de emociones. Elena estaba exhausta, y el personal del hospital nos dio espacio para que ella pudiera descansar. Mientras ella dormía, salí de la habitación con la excusa de tomar un poco de aire fresco. Pero mi objetivo era otro, quería saber la verdad. A la mañana siguiente, hablé con uno de los médicos. Me gustaría hacerme una prueba de ADN, le dije, tratando de mantener la voz tranquila. Es importante para mí. El médico me miró brevemente, pero luego asintió. Podemos arreglarlo discretamente, dijo. Solo necesitamos una muestra de usted y del bebé. Acepté y traté de no mostrar nada mientras volvía a la habitación. Elena aún dormía, y el pequeño niño descansaba en su cuna junto a ella. Lo miré largo rato, buscando semejanzas, buscando algo que me diera esperanza. Pero cuanto más miraba, más claro se volvía para mí que ese niño no podía ser mío. Los siguientes 3 días pasé en una especie de niebla. Estuve allí para Elena, sonreí para las enfermeras, sostuve al bebé en mis brazos, pero por dentro crecía una certeza sombría. Finalmente, llegaron los resultados de la prueba. Leí las palabras impresas en negro sobre blanco: no se ha determinado la paternidad. Mi cabeza parecía vacía, mi corazón un nudo de dolor, ira y desesperación. Volví al hospital, con el resultado en el bolsillo. Era hora de enfrentar a Elena, de sacar a la luz la verdad que había estado ocultando durante tanto tiempo. Cuando esa noche entré en la habitación del hospital, tenía el resultado de la prueba en el bolsillo de mi chaqueta. Elena estaba acostada en la cama, con el bebé pacíficamente en sus brazos. Me miró y sonrió débilmente, pero no pude corresponder a su sonrisa. El nudo en mi garganta me ahogaba. Elena, comencé con voz firme, tenemos que hablar. Su expresión cambió, se tensó. Puso al bebé cuidadosamente en su cuna y se giró hacia mí. ¿Qué pasa, Víctor? Pareces haber visto un fantasma. Hice la prueba, dije sin rodeos. Mi corazón latía fuerte en mi pecho, pero mantenía su mirada fija. Su rostro palideció, y sus manos se apretaron en la manta de la cama. ¿Qué prueba?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. La prueba de ADN, le respondí. Y los resultados son claros, Elena. No soy el padre. Un momento de silencio siguió, tan pesado que parecía absorber el aire de la habitación. Elena cerró los ojos como si intentara evadir la realidad. Pero finalmente los abrió de nuevo, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo siento, Víctor, susurró. Lo siento tanto. ¿Cuánto tiempo, Elena?, pregunté, mi voz baja pero llena de ira. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Ella rompió a llorar y cubrió su rostro con las manos. Solo fue una vez, balbuceó. Solo una sola vez, Víctor. Cometí un error. Con Joe, dije, y no fue una pregunta. Era un hecho que ya sabía, pero decirlo en voz alta fue como una puñalada. Asintió lentamente, sus hombros temblando por los sollozos reprimidos. Fue en un momento de debilidad. Él me necesitaba, y yo, no pude resistirme. Quería ayudarlo. Mis manos se apretaron en puños, y tuve que respirar profundamente para mantener la calma. ¿Ayudarlo? ¿Ayudándolo a tener un hijo?, pregunté amargamente. ¿Pensaste siquiera en lo que eso me hace a mí? ¿A nosotros? Sabía que estaba mal, dijo, desesperada. Lo lamenté de inmediato. Pero después estaba embarazada, y tenía miedo de decirte la verdad. Entonces mentiste, dije fríamente. Me mentiste durante meses. Y ahora estoy aquí, con un hijo que no es mío, y un matrimonio que aparentemente no valía nada. Eso no es cierto, Víctor, le exclamó. Te amo. Eres mi esposo. Lo de Joe fue un error. Por favor, dejemos esto atrás. Me reí amargamente. ¿Dejarlo atrás? Elena, ¿cómo voy a dejarlo atrás si cada día me lo recuerdas? Ella no dijo nada más, solo me miró con una expresión de pura desesperación. Pero dentro de mí no quedaba espacio para la compasión. Me sentía vacío, traicionado y, sobre todo, infinitamente cansado.
Esa noche no volví al hospital. Conduje sin rumbo por las calles. Finalmente estacioné en un aparcamiento vacío y me quedé mirando el volante durante horas. Los pensamientos daban vueltas en mi cabeza, el amor que compartimos, los sueños que construimos y la traición que destruyó todo eso. Sabía que tenía que tomar una decisión. Este matrimonio ya no se podía salvar, no después de todo lo que había sucedido. Pero la idea de dejarla era como una piedra pesada en mi pecho. Habíamos compartido tanto, habíamos construido tanto, y ahora todo lo que sentía era dolor. A la mañana siguiente llamé a mi abogado. Era hora de enfrentar las consecuencias. Elena había tomado su decisión, y ahora yo debía tomar la mía. El matrimonio había terminado, y con él la vida que alguna vez imaginé. Estaba frente a la cama de Elena, con el resultado de la prueba firmemente en mi mano. Mi cabeza era un torbellino de emociones, ira, tristeza, incredulidad. Pero necesitaba saber la verdad, por fea que fuera. La miré directamente, listo para decir todo lo que pensaba. ¿Quién es el padre, Elena?, le pregunté, mi voz tranquila pero helada. ¿Cuándo pasó esto? Me miró, sus ojos se llenaron de lágrimas. Intentó decir algo, pero su voz se quebró varias veces. Finalmente, logró susurrar, es Joe. Las palabras me golpearon como una bofetada en la cara. La miré, incapaz de comprender lo que acababa de oír. Joe, repetí, como si la palabra pudiera tener algún sentido. ¿El Joe que visitas en la cárcel? ¿El tipo que fue condenado por un crimen? Asintió, las lágrimas ahora caían sin cesar por su rostro. Sí, Víctor. Era Joe. Sacudí la cabeza, incapaz de encontrar las palabras que pudieran expresar toda la ira y el dolor que sentía. ¿Cuándo?, pregunté finalmente, con la voz transformada en un gruñido bajo. ¿Cuándo pasó esto? Fue hace unos meses, dijo ella suavemente. Quería decirte la verdad, pero no pude. Tenía tanto miedo. Explícalo, Elena, exigí. Explícame cómo llegas a la decisión de tener un hijo con otro hombre, y por qué tiene que ser Joe. Respiró profundamente antes de hablar. Víctor, no lo entiendes. Joe sufre tanto. No tiene a nadie. Sus hermanos y amigos ya tienen novias, esposas, incluso hijos. Tenía miedo de salir de la cárcel y estar completamente solo. La miré estupefacto. ¿Entonces tu solución es darle un hijo? ¿Esa es tu respuesta a su sufrimiento? Asintió, y su voz temblaba. Un día me lo pidió, Víctor. Dijo que sería algo hermoso si yo le hiciera ese regalo porque somos amigos. Pensé mucho en ello, y finalmente acepté. Sentí como mis manos se convertían en puños, mi respiración se volvía pesada. ¿Aceptaste? Elena, eso no es un favor que le haces a un amigo. ¿Cómo pudiste? Solo quería ayudar, dijo ella desesperada. Todo fue muy rápido. Pagué a los guardias para que nos dejaran 30 minutos a solas. No duró ni 5 minutos. No pensé que fuera a suceder tan rápido. ¿Y eso me va a tranquilizar?, le pregunté, alzando la voz. ¿Qué fue rápido? ¿Qué pasó en un maldito granero? Ella bajó la cabeza y murmuró, no me gustó en absoluto, Víctor. Fue mecánico. Pero quería ayudarle. Sentí como mi control se rompía. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí de la habitación. Su voz me llamaba desde atrás, pero la ignoré. Ya no podía escuchar más. Ya no podía quedarme cerca de ella. Me quedé parado en el pasillo, mis manos temblando de ira. La mujer que había amado, a la que consideraba mi pareja, no solo me había engañado, sino que lo había hecho de una manera que destruyó todas las nociones de fidelidad y respeto. ¿Y esperaba que lo aceptara? En ese momento supe que todo había terminado. Elena no solo había destruido nuestra confianza, sino también nuestro futuro. Decidí que no quería verla a ella ni al niño nunca más. Era hora de comenzar una nueva vida, una vida sin mentiras, sin traición, sin Elena. Después de salir del hospital, mi mente era una nube oscura de rabia y determinación. Cada imagen de Elena y Joe hacía que la furia dentro de mí aumentara. No podía quedarme allí mirando cómo ella destruía su vida y la nuestra por alguien que no lo merecía.
Joe tenía que pagar el precio, no solo por su traición hacia mí, sino también por el caos que había causado. Sabía que la venganza no era lo más ortodoxo, pero estaba dispuesto a asumir las consecuencias. A través de algunos viejos contactos, me enteré de un hombre que estaba en la misma prisión que Joe. Un tipo fuerte, conocido por reeducar a los reclusos, si el precio era el adecuado. No dudé ni un segundo y me reuní con él a través de un intermediario. «¿Qué quieres de mí?», preguntó por teléfono, su voz áspera. «Quiero que el tiempo de Joe en la cárcel sea inolvidable», dije fríamente. «Que no solo esté ahí, sino que sufra. Que lo traten como a una chica. Quiero que desee no haber nacido nunca». El hombre se rió suavemente. «Eso se puede hacer. Pero te va a costar». «El dinero no es un problema», respondí. «Solo quiero que lo hagas». En pocos días todo estuvo arreglado. Joe se convirtió en el objetivo en la prisión. Se esparcieron rumores sobre su afecto hacia las mujeres y su amabilidad, y rápidamente algunos prisioneros se encargaron de tratarlo como a una chica, de la peor y más humillante manera posible. La vida de Joe en prisión se convirtió en un infierno, y con cada informe que recibía de mi intermediario, sentía un destello de satisfacción. Pero Joe no era el único problema. Elena era el otro. Tenía que dejarle claro que nuestro matrimonio había terminado. Cuando llegué a casa, ella ya me esperaba. Su rostro estaba cubierto de lágrimas, pero ya no sentía ninguna empatía por ella. «Víctor, por favor. Hablemos. Vamos a aclararlo», suplicó mientras yo cerraba la puerta tras de mí. «Aclararlo», grité, con la ira hirviendo en mi voz. «¿Qué hay que aclarar, Elena? Has destruido todo, nuestro matrimonio, nuestra vida». «Cometí un error», gritó ella. «Pero te amo, Víctor. Nunca quise que esto llegara tan lejos». «Amor», me reí amargamente. «¿Eso es lo que llamas amor? Te acostaste con otro hombre a mis espaldas y le diste un hijo. ¿Qué pensabas, Elena? ¿Que podría perdonarte? ¿Qué criaría al niño mientras tú sigues pensando en él?» Ella rompió en llanto y se arrodilló frente a mí. «Por favor, Víctor. Te necesito. Sé que me equivoqué, pero no puedo hacerlo sin ti. Podemos solucionarlo». Negué con la cabeza. «Ya no hay nosotros, Elena. Hiciste tu elección y yo hice la mía. Poneré la demanda de divorcio». Sus gritos y súplicas me siguieron mientras salía de la casa. Pero esta vez nada me detenía. Todo había terminado. Ya no me iba a atar a una mujer que me había traicionado de esa manera. Los siguientes días fueron un torbellino de citas con abogados y arreglos de separación. Dejé todo atrás, la casa, los recuerdos, incluso los sueños que alguna vez tuve para ambos. Elena intentó contactarme una y otra vez, pero bloqueé sus llamadas e ignoré sus mensajes. Ya había cerrado ese capítulo. Joe, por otro lado, pasó meses en la cárcel. Escuché que a menudo tenía que ir al ala médica y que sus compañeros de prisión lo acosaban sin piedad. Cada informe era como un bálsamo para mis heridas. No estaba orgulloso de lo que había hecho, pero me sentía que era necesario. Elena y Joe me habían traicionado, y yo me aseguré de que pagaran el precio. Ahora era el momento de reconstruir mi propia vida, sin ellos, sin mentiras y sin el dolor que me habían causado. Es extraño cómo el tiempo cura las heridas, incluso cuando no puedes imaginarlo en el momento de mayor sufrimiento. Han pasado meses desde que cerré definitivamente el capítulo con Elena. El divorcio se resolvió sin problemas y me mudé a un pequeño apartamento en las afueras. No es una villa, pero es mi lugar, un lugar donde pude reencontrarme. A veces aún pienso en esos eventos. En las mentiras, la traición, y como todo lo que creía sobre mi matrimonio se desplomó como una casa de naipes. Pero ya no miro atrás con ira o tristeza. En cambio, siento una extraña paz. He aprendido que a veces es necesario soltar el pasado para poder respirar de nuevo. Elena no me ha contactado desde el divorcio. He oído rumores de que se mudó con el niño a otra ciudad. Puede sonar cruel, pero no tengo curiosidad por saber cómo le va o qué hace. Nuestras vidas están definitivamente separadas, y eso está bien. ¿Joe? No sé cómo ha sobrevivido a su tiempo en prisión.
Honestamente, ya no me importa. Mi venganza contra él fue una etapa oscura de mi vida, y aunque sentí satisfacción en su momento, hoy lo veo de otra manera. Esas acciones no me trajeron paz, solo la decisión de liberarme de Elena y su energía tóxica lo hizo. Ahora tengo nuevas rutinas, una nueva vida. He comenzado a leer nuevamente, hacer ejercicio e incluso he conocido a algunas personas nuevas. Son pequeños pasos, pero significan más para mí de lo que jamás imaginé. Ya no soy el hombre que se perdió en su matrimonio. Soy Víctor, un hombre que cometió errores, pero que está dispuesto a aprender de ellos. Cuando me siento en mi balcón por la noche y miro el sol poniente, a veces pienso en cómo podría haber sido mi vida de otra manera. Pero ya no siento arrepentimiento. El pasado me ha formado, pero ya no me define. Soy libre, y por primera vez en años, siento que realmente estoy viviendo.